porque tu opinión también cuenta. Señores, sí, ayer el presidente de la República anunció un aumento salarial al salario mínimo. Parecería que los que ganan por encima del salario mínimo tampoco sentirían la inflación. Es una queja muy constante de aquellos que están por encima del umbral salarial del sueldo mínimo. Pero ahora bien, eso lo dice la gente porque es un mecanismo de defensa. Todo el mundo quiere que le aumenten en realidad. Y claro que sí. Yo estoy de acuerdo que la gente, si hay uno que está de acuerdo con que la gente gane muy buenos sueldos, soy yo. Pero eso es en base a la libre competencia, al mercado laboral, en base a sus resultados, en base a eso, a ese currículum, en base a esa a esa libre negociación entre dos partes. Ese concepto que durante muchos años se ha, eh, se ha implementado de salario digno. Todo el salario es digno porque a usted no le ponen una pistola en la cabeza para obligarlo a que usted coja ese empleo devengando ese salario, no. Usted es el que acepten esa libertad entre entre dos que libremente deciden uno crear una posición porque necesita de una ayuda para seguir generando riquezas y otro que necesita capitalizarse y que necesita pagar sus compromisos y que decide vender su tiempo, sus conocimientos, su talento, sus herramientas, sus capacidades por un monto determinado. ¿Y quién determina ese monto? El Estado. Es que el Estado en ningún momento se tiene que meter en cuánto yo pago y en esas negociaciones. Pero bien, mucha gente le llama a eso conquistas laborales. Conquistas laborales que cuando usted analiza, ocurre cuando el Estado mete su mano, lo que está ocurriendo ahora. ¿Y qué va a suceder ahora? Bueno, les explico. El Estado Dominicano ayer, en combinación con los que están en la mesa de salarios, el Comité de Salarios de la República Dominicana, que está compuesto por el Estado, por los empresarios y por los sindicalistas que dicen defender al empresario, a los trabajadores. Pero ¿qué resulta? ¿Qué sucede de todo eso, estimados amigos? Bueno, nosotros tenemos nada más y nada menos que eh, un aumento que fue anunciado ayer, que les voy a decir cómo va ese aumento. Bueno, ese aumento está en el 2001, se aumentó de la siguiente manera: 21,000 pesos el salario mínimo. Ese es el promedio, ¿verdad? En las empresas más grandes. Ahora se va a pagar 24,000 y pico. Y en febrero del 2024, 25,116. Es decir, que es de un aumento aproximadamente. Hay mucha gente que le va a aumentar todo de una vez. Hay muchos empresarios que para salir de eso van a aumentar todo de una vez en lo que tengan la capacidad para hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que si usted tenía un conserje que ganaba 21 y que es el sueldo mínimo, ¿verdad? Una persona que no tiene y un puesto que no requiere de tanta instrucción ni nada. Bueno, el sueldo mínimo, 21,000, ¿verdad? Ok. Pero usted tenía el supervisor o tenía otros cargos similares que ganaban 25,000. Usted sabe lo que va a ocurrir, que esos que ganaban 25,000 le van a pedir aumento porque ya una persona que está por debajo de ellos en la posición salarial y en la posición del organigrama ya está ganando igual que ellos. Me doy a entender hasta aquí, compañeros. Sí, Sí. sí.
Entonces, lo natural es de que, espérate, si fulano, que es un trabajo que no requiere de mucho conocimiento, de mucha tecnificación, de instrucción, gana el mínimo y yo, que soy técnico o que ya me estoy preparando y estoy en la universidad y que mi puesto tiene un poco más de responsabilidad que ellos y yo gano 25 y ya él gana 25 igual que yo, ¿qué es lo natural que ocurra? Que va a pedir que le aumenten. Que yo voy a pedir que me aumente porque yo gano igual que el conserje o ponme de conserje entonces. ¿Entiendes? Sí, Entonces, pero no solo el que gana 25 va a pedir, también el que gana 26 y 27 porque ya se están acercando la diferencia de 2,000 pesos. claro, y que el otro también la sienta la presión. Así mismo es. Entonces, esto genera un efecto dominó en las escalas salariales. Y hay gente que pueda decir, mira, es poco ese aumento, ¿no? Ese aumento no es poco. Ese aumento no es poco. Porque con 4,000 pesos, usted paga la luz de su casa, usted paga El internet. el internet de su casa y puede que usted tenga el pasaje ahí por lo menos para 10, 15 días laborales con lo Sí. otro. Depende de los casos, claro está. Pero es más, hasta lo ahorre 1,000. Tú oyes la gente, pero no es todo el mundo que ahorra 1,000 pesos mensual por cualquier situación, o que tú no llegas a fin de mes, o que sencillamente tú lo destinas a bebértelo o a otras cosas, o a hacer otra cosa con tu dinero que es tuyo y te lo ganaste tú. Pero si tú calculas estos nuevos 4,000, tú dices, bueno, tal vez si yo me manejo bien, puedo ahorrar 500 pesos, puedo ahorrar 1,000 pesos. El que ahorra 1,000 pesos a fin de año tiene 12,000. Y Ya. cuando tú lo calculas, hay gente que no tiene nada, que esas cuentas siempre están en cero. Entonces, al final, no es poco el aumento, sobre todo para el empresariado. Aquí en República Dominicana hay una mala costumbre de querer poner al empresario como el malo, y eso no es así. Cuando se determinan estos aumentos desde el Estado Dominicano que impactan directamente en el día a día de las empresas, eso no le hace bien a las empresas, porque automáticamente ocurre un efecto inflacionario. Porque, bueno, yo que vendo jabones y los fabrico, entonces yo tengo que comprar la materia prima para hacer los jabones, tengo que comprar mi olorcito a fresa, tengo que comprar mi olorcito a avena, tengo que comprar avena si le pongo avena real al jabón, tengo que comprar miel si le hago con miel de verdad, tengo que comprar aloe vera o sábila si es con sábila, ¿verdad? Yo hago jabones, pero ¿qué pasa? Que ya yo tengo mi esquema cuadrado. Bueno, este jabón a mí me sale producirlo con todos mis costos de pagar luz, teléfono, los préstamos del camión que yo tengo para distribuir la mercancía, los empleados que tengo. Bueno, con todo eso, mi jabón me sale a 10 pesos y yo lo vendo a 14 pesos. Yo me le gano, eh, podemos decir, un 40% de el costo, ¿verdad? A 14 pesos yo lo vendo, mi jabón. Pero ahora mis costos van a ser más caros porque yo tengo que aumentarle a mis empleados, ¿verdad que sí? Claro. Tengo que aumentarle. Entonces, ¿a quién yo le voy a meter ese aumento? A mi costo de producción. ¿Y cuál es mi costo de producción ahora? 12 pesos. Entonces, el jabón que yo
que me salí en 10 y yo lo vendí en 14, ahora me salen 12, yo lo voy a vender en 16 porque yo no voy a perder. Yo no voy a perder, yo tengo que seguir ganándome mi 40%. Entonces el jabón le va a llegar al consumidor final a como ahora, Le va a salir a a 16 o 16. a 20. A 16. Entonces ahí hay una inflación de un cuánto en ese producto, de un 20%. La misma De un cantidad del 20%. aumento salarial. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? Nada, mira, es un... Nada, se siguió la misma esfera el mismo círculo y la misma espiral de los gastos. Entonces, y de la misma inflación. O sea, eso no resuelve absolutamente nada, nada. Al contrario, eso es una espada de Damocles para el empresariado. Eso es unos grilletes. Ustedes recuerdan los famosos BlackBerry que se utilizaban para encadenar a los esclavos. Ujú. Esos grilletes, así mismo, eso es lo mismo cuando el gobierno hace eso. Pero yo le voy a decir ahora la visión real del asunto, señores. Yo le voy a decir la visión real del asunto. Miren, estimados, nadie habla de hacer el Estado más pequeño. Lo que tiene que hacer los políticos y centrarse es dejar que el sector privado continúe haciendo sus actividades privadas, continúe haciendo sus negocios sin intervención estatal. Con un Otra marco cosa yo te regulatorio, voy a sí. decir. ¿Cómo? No, con un marco regulatorio, porque también si Un se... marco regulatorio que no tenga que ver en las actividades intrínsecas del libre comercio. Eso sí. Porque claro que debe de haber un margen regulatorio, pero no un margen de intromisión estatal. Claro, lo que pasa es que hay unos Eso es distinto. extremistas liberales, libertarios liberales, que dicen que no quieren nada del Estado y como que todo sea nada más por el acuerdo individual y que no haya ni siquiera marco regulatorio y que Bueno, todito volvamos a la edad media. hay cosas, pero y es mucho, eso ya uno puede ir detallando y buscando uno por uno de qué sí, de qué no, y buscándole su punto medio. Pues también las sociedades eh, no son del todo tan perfectas así. Ahora bien, yo sí puedo decirle lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un estado más grande todos los días, que nadie mira hacia allá, nunca en la historia de República Dominicana se había tenido una nómina estatal con la cantidad y el grosor económico que debemos de costear todos los dominicanos de trabajo, como la tenemos hoy en día. Nunca en la historia. Hoy en día hay más empleados públicos que nunca y hoy la nómina del Estado es mucho más grande que nunca en la historia de República Dominicana en términos económicos. Pero eso, ¿quiénes lo solventan? El Nosotros. Estado. El Estado, no es el Estado que solventa eso somos nosotros los que nos levantamos todos los días y tenemos que pagar impuestos. Y eso lo paga el empresariado dominicano, eso lo paga el empleado dominicano. Cuando usted va a un supermercado y compra algo, cuando usted va a una estación de combustible para echar su combustible. Ahora yo le voy a decir, ¿por qué en República Dominicana no llega el debate de bajar los impuestos, de bajar la gasolina y de reducir el Estado? Porque ese debe de ser el real debate en nuestro país. Incentivar a que los empleos lo cree el sector privado, pero ¿cómo diablo tú aumentándole a través del Estado los sueldos al sector público, perdón, al sector privado, tú vas a crear empleo? ¿Cómo es posible que si yo que estoy empezando en una empresa ahora, por norma tengo que pagar 21,000 pesos, ¿verdad? O lo que sea, estoy poniendo el sueldo más grande, pero es lo mismo en cuanto al que va a empezar y al que ya está establecido. Pero, o vamos a ponerlo, una empresa ya establecida, en su planificación tenía que crear 3 empleos mínimos.
pero ahora te lo subieron. Tú dices, no, ahora yo voy a crear un solo, Sí. porque no puedo, porque ya tengo que pagar más por eso. Entonces, es que la lógica empresarial hay que entenderla. La mayoría del dominicano no la entiende, No, porque no tiene empresa, porque nunca ha creado un empleo, porque no tiene compromiso de pagar impuestos ni de pagar, pero también a eso se le suma el pasivo laboral de cada empleado de eso, porque ese empleado no es solo los 25,000 pesos que tú le tienes que pagar, no, a esos 25,000 que tú le tienes que pagar, súmale que tú tienes que, la el que, cesantía. el que es organizado, al final de mes hay un doble sueldo. A ese que tú contrataste por 25,000 pesos, tú tienes que disponer de 3,000 pesos por lo menos, 2,800 y pico de pesos mensuales para tú tirarlo en una cuenta ahí del doble sueldo desempleado, para que cuando llegue diciembre no te agarre asando batata y tú tengas que coger un préstamo para pagarle el doble sueldo a su Pero, empleado. pero no solamente eso, Jaime, el Tú acumulado de tienes que cesantía se tirar hace entonces ese mayor. empleado, súmale, ¿cómo es, Eury? El acumulado de cesantía se hace mayor, la seguridad social se hace Claro mayor. que sí, ahí voy. Entonces, tú tienes que sumar que ese empleado de 25,000 pesos, ¿verdad? Súmale 2,800 para el doble sueldo del mensual, que tú lo tienes que ir tirando en una cuenta. ¿Cuánto van ahí? 25,000 más 2,800, ya Sí. ahí van 27,800. Pero súmale la AFP de ese empleado, que el empleador paga el 9 punto y algo, ¿no? ¿Cuánto es No, el que paga el empleado? 70% paga de toda la seguridad social. Exacto, el empleador paga un porcentaje. El se- Entonces, Ujú. ese porcentaje, súmaselo, pero también cuando ese empleado en 4 meses, 5 meses, 6 meses, tú lo despidas por alguna situación, tú tienes que buscarle Su cesantía, su cesantía, que es tú tienes mayor que porque cobra buscarle, más. que el dominicano no lo entiende como cesantía, el dominicano lo entiende como La liquidación. la liquidación. Tú tienes que buscarle su liquidación. Ah, pero eso nadie lo ve del empresario, porque el dominicano entiende que ese empresario es buscártelo todo. No, Sí. no. Hay muchas empresas que están en punto de equilibrio o muchas empresas que nada más dan para tenerle un sueldo al, al dueño de la empresa y ya, Sí, fíjate, como mucho. Y fíjate con de toda algo. esta carga que le han puesto, mucho más, y con todo subiendo. Entonces aquí lo que se tiene que hablar es, bajen los impuestos, bajen la Exacto. gasolina. Yo te voy a decir algo. Si la gasolina baja, ¿qué ustedes creen que pasa con todos los productos? Bajan automático. Tienen que bajar obligados. Ujú. Entonces, el acuerdo al que debió llegar el presidente de la República, Luis Abinader, con ese patronato, es decir, con los sindicalistas, con los empresarios y su gobierno que lo dirige él, el acuerdo que debió llegar ahí es, miren, vamos a bajar los combustibles, pero yo necesito que ustedes bajen los precios, porque yo te voy a decir algo, cuando baje el combustible, el camión que tú traías de verduras y vegetales al mercado desde Constanza y de Jarabacoa, el flete tiene que bajar el flete obligado, Sí, no, tiene que mira, bajar el flete, ¿por qué? Porque ya el combustible está más barato, mira, ahí hay un pero tú detalle. bajaste el combustible porque tú le quitaste los abusivos impuestos que tenemos en República Dominicana, que esos impuestos van directamente a alimentar esa nómina, no en total, repito, no en total, en muchos casos parasitaria, esa Sí, nómina mira, estatal, mira, porque sí ahí hay un necesitamos detalle. empleados públicos, Ahí hay un detalle. necesitamos empleados públicos, pero no todo eso que tenemos, ¿no? Sí, pero mira, ahí hay un detalle con esto de la alza y la baja. La tendencia dice que después que un producto sube, difícilmente baje. Ahora, yo siempre he criticado la forma en la que el presidente Luis Abinader toma las políticas económicas, porque él como economista debe saber que, por ejemplo, si el arroz subió de 20 a 24 pesos, es muy improbable que vuelva a 20 por la tendencia alcista, por el engrosamiento demográfico, por el crecimiento del PIB. De la única forma que tú logras que el arroz pueda reducir un poquito su precio es si tú aumentas la oferta, es decir, que haya tanto arroz
que la gente lo empiece a vender más barato, que producir el arroz cambie, digamos, que de si producirlo me costaba 15 pesos, que producirlo me cueste 10. Y un impacto de esa magnitud sí podría provocar una reducción de precio. Ahora, lo más que pueden hacer los gobiernos, principalmente en nuestra región, hasta donde tengo entendido, es controlar lo más posible la inflación, el impacto inflacionario. O sea, en vez de yo buscar la forma de reducir, que no hay una tendencia bajista, sino una tendencia alcista, lo que hago es que reduzco el impacto inflacionario para que el precio, en vez de subir de 20 a 25, me suba de 20 a 21, de 21 a 22, de 22 a 23 cada año, en vez de que me suba de un golpe de 20 a 25 pesos. Ahora, con respecto a esto del salario, hay varios elementos inclusive. Una que es solamente el sector no sectorizado, valga la redundancia. ¿Qué es el sector no sectorizado? Esos grupos como los que no son turismo, los que no son zona franca, los que no tienen la opción de pagar un salario por debajo del mínimo. O sea, el salario mínimo son 12,000 pesos, un grupo sectorizado como zona franca y turismo pueden pagar 9,000 por poner un ejemplo. Y ahora se agregaron otras domésticas. Aquí hay alrededor de 16, según el mismo ministro de Trabajo, 16 diferentes rubros de salarios. Ahora, ¿qué pasa? La proporción que se puso fue solamente al grupo al sector privado, al grupo no sectorizado. Cuando uno mira y mide quienes van a ser más golpeados con esto, es el mediano y pequeño empresario. Totalmente. Porque el grande, de buenas a primeras, tiene más márgenes de beneficio por la economía de escala. O sea, mientras más producto yo hago, más barato me sale y por consecuencia tengo mayor margen. El informal, total. El informal no le va a importar. El informal, como quiera, no está dentro de ese rubro. Ahora, el pequeño y mediano es el que va a llevar la carga mayor, porque el pequeño y mediano es el que tiene a la gente que cobra en esa cantidad, pero también es el que tiene los márgenes más pequeños. Entonces, es el que va más forzado. Y cuando uno mira, el pequeño y mediano es, digamos, la parte no menos sustancial, pero el grupo que va más forzado desde siempre, porque es el que está sobreviviendo. Porque el grande tiene subvenciones por la magnitud de los negocios que hace, y el pequeño tiene subvenciones por el pequeño no, el informal de por sí ya está informal y por consecuencia no tiene una carga tributaria. Pero este grupo pequeño y mediano, formal, este es el que va más forzado. Y quienes tomaron la decisión ayer de subir el salario, quienes menos representación tenían era el pequeño y mediano. Sí, y son los que van explotados, porque, por ejemplo, el que tiene 6 empleados los va a disminuir, porque no puede. O sea, ¿cómo tú le dices a un pequeño empresario, o sea, a una pyme, que tú tienes ahora que aumentarle el salario, déjame ver, vamos a suponer, De 20 a 24 de 11,900 pesos a 13,685 pesos, y para febrero tendrá que aumentarlo a 14,232 pesos? Es que no puede pagarlo. O sea, no puede, y es la realidad. Entonces, a mí me preocupa el desempleo que también genera este aumento de salario, que para mí es desproporcional, porque tú entiendes que, como dice Jaime, la gente no entiende muchas veces, la mayoría no entiende lo que sucede. Es que a nosotros no nos sirve un aumento de salario, porque el poder adquisitivo en este país disminuye cuando aumentan un salario. Porque eso es como automático. Ah, mira, van a subir los salarios. Ah, no, espérate, déjame hacer una lista de precios. ¿Cuánto le vamos a subir a cada producto ahora mismo? Eso es lo que pasa en este país. O sea, no hay un control, no hay una medida. Mira, el otro día, por ejemplo, hubo una escasez de fórmulas, como por 2 o 3 semanas en el supermercado, de 200 y pico a 300 y algo. Le subieron 50 y pico de pesos. Y eso es lo que pasa. Entonces, las pymes, las MIPYMES, o sea, son las más afectadas, y el desempleo también crece cuando hacen este aumento, porque es que no pueden sostenerlo. Claro, y no solamente eso, porque tú me hablas de un aumento de salario nominal, o sea, yo te digo que te voy a subir 2,000 pesos, pero en la realidad eso de verdad representa 12,000 pesos. Vámonos al salario real. Y hubo alguien que puso un hilo en el día de ayer, donde puso estos números que son los más atinados. Y dice, por ejemplo, el aumento anunciado del 19% dice, pequeñas empresas pasan de 12,000 a 15,251. Medianas empresas de 19,250 a 22,907. Grandes empresas de 21,000 a 24,990. La inflación acumulada en los últimos 10 meses es aproximadamente de 13,36%.
lo que hará que el salario real quede aproximadamente, pequeñas empresas, 13.217 en vez de 15.251. Medianas empresas, 19.846 en vez de 22.907. Y grandes empresas, 21.641 en vez de 24.000. O sea, en números más planos, es como que en vez de un aumento de 2.351 pesos, el aumento real serían de 313 pesos en base al costo de los productos. La mediana empresa, en vez de 3.657, el aumento real sería de 596 pesos. Y las grandes empresas, en vez de 3.990, el aumento real sería de 651 pesos. Porque tú me hablas de subírmelo en número, pero en la realidad lo que cuenta es qué tantas cosas puedo yo comprar con el salario que gano. Entonces, si tú tienes una inflación acumulada alta, aunque el gobierno incremente el total aumentado, no significa ni se traduce a que tú podrás comprar más cosas. Y ahí es donde lo que mencionaba Jaime, aquí tenemos que hablar los temas reales que pueden disminuir la carga, que pueden incentivar el comercio, que pueden incentivar a que las personas produzcan más cosas. Porque cuando uno mira la realidad de todo esto, es un asunto de que no lo resuelve el aumento salarial. Y tampoco podemos quitar que el año pasado aquí se subieron los salarios. Ujú. Se subieron en proporciones altas, se subieron un 24 y pico, un 22 y pico. Y lo peor de todo esto es, señores, como lo vende Luis Abinader. Él lo vende como que esta fue la mejor solución que él pudo encontrar en todo el gobierno de la República Dominicana. Él dice, desde el inicio de nuestro gobierno, dijo en un tuit, uno de nuestros objetivos ha sido aumentar el salario real de los trabajadores. Y hoy nos complace informar que hemos realizado un incremento de un 19%. Vamos a escuchar lo que dice nuestra audiencia antes de seguir leyendo los tweets. Buenos días, ¿que nos hables de dónde? Saludos. Buenos días. Te habla Giovanni Eury. Adelante, Giovanni, cuéntanos. ¿Tú sabes dónde está el asunto? Cuando yo fui al supermercado ayer, creo que gasté como 3.500. Y cuando fui al apartado de ITEVI sin impuestos, abajo eran casi 700 pesos. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto. Ese es el problema. Muchísimas gracias por tu llamada. Ahí decía Luis Abinader, el aumento será dividido en 2 etapas. Un 15% será efectivo a partir de abril y un 4% seguiremos dando pasos para lograr que los dominicanos y dominicanas cuenten con un salario justo y digno. Y me da pique, obviamente, porque el presidente se sigue montando en estas olas populistas. La gente culpa a los asesores, pero por lo menos una noción él debe tener de que esto es insustancial. De que satisfacer a un grupo, a un sector, a unos sindicalistas y que le aplaudan y hacer creer que las cosas van a mejorar, eso no le suma. Porque hoy el presidente viene y dice que sube los salarios y que eso va a resolver los problemas, pero en 2 meses, cuando el dominicano, esté o sin trabajo, o 2, no pueda seguir comprando igual que como está ahora, se va a dar cuenta que Abinader lo que le habló mentira. Y eso le va a pasar factura en el año 2024. Le va a pasar factura. Pero por encima de todo eso, él está asignando la estabilidad financiera de los dominicanos. Porque, como bien mencionaba Jaime, hay un asunto aquí que es que se está metiendo una presión fuerte al empresariado y se está haciendo tal presión de modo que hace casi imposible hacer negocios. Claro, los grupos sectorizados y las inversiones extranjeras van a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque ellos no perciben esa presión. Y como ellos no perciben esa presión en el proyecto de Pedernales, como no la perciben en el proyecto de Manzanillo, como no la perciben en Punta Cana, como no la perciben en ninguno dentro de los proyectos turísticos porque son un grupo sectorizado, entonces ellos van a seguir para allá explotando gente. El dominicano, ¿qué va a hacer? Va a buscar la forma de ir a trabajar a esos lugares. Y aunque suene un discurso de medio izquierda, no es menos cierto que lo que se está haciendo ahora es incentivando al dominicano a que se vaya a esos grupos sectorizados a seguir recibiendo salario paupérrimo donde no tiene margen de negociación, y el mismo dominicano que tiene deseo de emprender no puede emprender porque se le hace más difícil. Entonces Luis Abinader y su grupo económico y lo que hicieron ayer, lo único que hizo fue joder más la economía dominicana. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.